Bienvenidos a todos a este webinar, donde vamos a compartir un poco de información sobre trajes de protección química y sus tecnologías en materiales de fabricación y algunos desarrollos nuevos que vamos a presentar. Así que atentos con la información que vamos a compartir. Me presento, yo soy Luis Peter, yo soy bachiller en negocios internacionales con una especialización en Data Science. Actualmente soy bombero, hace 25 años ingresé a la institución, trabajo en Ansel desde el 2016. Soy gerente de territorio senior para Perú y soy el responsable técnico para Latinoamérica en lo que es protección corporal. En cuanto al rubro comercial y de experiencia en seguridad, tengo 19 años en este rubro, así que espero que con estos años pueda compartir alguna información importante para ustedes. Ansel. Ansel es la empresa que fabrica los trajes de protección corporal para el riesgo de protección química. Ansel nació en 1893 y tras sus años que han transcurrido durante todo este tiempo, ha venido innovando con mucha tecnología y parte de esta tecnología es la que vamos a presentar, la que tiene que ver con protección corporal, porque Ansel también fabrica guantes de protección, tanto mecánica como química. Antes de hablar de tecnologías, la pregunta que deberían hacer es, ¿qué tanto conocemos sobre protección corporal? Sobre todo cuando nos enfrentamos a riesgos químicos. Y de acuerdo a la imagen podemos ver que podemos involucrarnos en riesgos químicos que pueden generar pues una respuesta de emergencia. Vemos acá bomberos pendientes de una respuesta de emergencia con productos químicos. Vamos con la siguiente. Entonces, antes de resolver esa pregunta, ¿qué tanto conocemos de protección corporal? ¿Por qué es importante usar protección química? Entonces, si vamos al siguiente slide, podemos entender que la industria cada vez tiene incorporado en cada proceso algún riesgo químico. Pensemos solamente en el domicilio, en nuestras casas. En nuestras casas tenemos productos químicos. ¿Qué creen ustedes? Pues tenemos productos químicos para hacer limpieza a los servicios higiénicos, para lavar la ropa, para poder quitar pintura o el esmalte de las uñas. Trabajamos con productos químicos en casa, de alguna manera controlados, pero si hacemos una trazabilidad a todo esto, ¿dónde lo compramos? ¿Dónde lo compramos? ¿Quién lo transporta? Y aquel que lo transporta, ¿de dónde lo recoge? ¿Cuál es su almacén? ¿Y qué nos fabrica? Entonces, la industria cada vez está involucrada más con riesgo químico. Entonces, ¿por qué es importante protección química? Porque tenemos químicos en todas las partes de nuestro quehacer diario, desde el domicilio hasta en nuestras oficinas o centros de trabajo. Pero ¿por qué más es importante protegernos frente al riesgo químico? Porque si tenemos algún contacto en descontrol con el producto químico, puede generarnos quemaduras. El químico puede ser corrosivo, puede ser venenoso. De acuerdo a su nivel de toxicidad que tenga identificado cada químico, puede generarnos algún daño de manera física. Pero lo que es peor, ¿qué tal si el daño no es físico? ¿Qué tal si el daño tiene que ver con la inhalación o con la ingesta? Y este daño es un daño interno, que a la larga genera una enfermedad de salud ocupacional. Es decir, trabajar con productos químicos o involucrarnos con productos químicos puede generar daño en el corto, mediano o largo plazo. Y no solamente puede hacerle daño a la vida y la salud, sino que también al medio ambiente. Entonces es importante protegernos frente a los riesgos químicos. Vamos con otra pregunta. Si ya identifiqué que tengo químicos y debo usar un traje de protección química, ¿cómo saber qué traje o barrera, si es que queremos pensar también en guantes, debo usar frente al riesgo químico? Vamos con el siguiente slide para resolver cuáles pudieran ser nuestras alternativas. Pero antes de pensar en las alternativas, tenemos que pensar y recordar un poquito en la época de la escuela, del colegio. En el colegio recordábamos que los estados de las materias son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, cuando hablamos del riesgo químico, podemos encontrarlos en cualquiera de estos estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso. Identifiquemos, el químico al que nos enfrentamos, ¿es un gas o es un vapor? ¿Es un líquido? Que puede ser un líquido en un recipiente, puede ser una salpicadura de líquido, puede ser un líquido a través de una manguera que se rompe y se expulsa con fuerza. ¿O es una partícula o sólido? Luego de ver qué nivel de exposición, pensemos en el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo tengo que manipular este químico? ¿Es para protegerme frente a una salpicadura, para poder evacuar de manera adecuada? Pues que tengo que trabajar con el químico. O peor aún, tengo que contener o remediar este derrame o fuga de químico. Identifiquemos entonces el tipo de exposición y el tiempo de exposición. Vamos con la siguiente, por favor, Casey. Entonces, una vez después de haber identificado que trabajamos con químicos, cuál es el tiempo de exposición, el nivel de exposición,
Pensemos, necesito protección respiratoria, corporal, guantes. Escojamos los equipos de protección personal adecuados. ¿Y cómo escoger el equipo de protección personal adecuado? ¿Cuál es la barrera adecuada nuevamente? Vamos a resolver ahora un poquito más técnico el tema. Vamos con la siguiente slide. Cuando trabajamos con productos químicos tenemos que entender los conceptos de permeabilidad, degradación y penetración. Yo no soy químico, pero intento compartir información general para todos aquellos y entendamos la permeabilidad, la degradación y la penetración. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos en términos generales. ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad es el movimiento de sustancias químicas a través de un material a nivel molecular. Estas esferas blancas hacen las veces de la tela o de la barrera del traje o del guante. Cuando nos exponemos a un químico, el químico no penetra, no pasa de manera directa. Lo que pasa es que las moléculas del químico pueden empezar a atravesar la barrera del traje o del guante. Y esto se mide en tiempo. La permeabilidad será determinada a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre para que la molécula de un químico pase a través de la barrera? Porque todas las barreras no nos protegen frente a todos los químicos. Sigamos con el siguiente slide. Degradación. ¿Qué pasa cuando el químico tiene contacto con la barrera, con la tela del traje, con el guante? ¿Le va a hacer daño? Pues sí, le va a afectar de alguna manera, en mayor o menor medida. Y esto empieza a generar un factor que conocemos como degradación, empieza a afectar la barrera. Podemos ver un guante que es de color verde y de pronto tiene una tonalidad color amarillo. ¿Por qué razón? Por un factor de degradación. Miremos el siguiente slide porque tenemos unas imágenes que pueden darte una señal de degradación. Cuando la tela o la barrera, en este caso la imagen de un guante, tiene una decoloración o tiene una elongación, se estira más fácil de lo normal. Cuando tiene señales de quemaduras o cuando tiene lecturas o señales de endurecimiento o agrietamiento, quiere decir que ha pasado por un factor de degradación luego de haber tenido contacto con algún químico. Entonces, este factor de degradación, ¿a qué nos puede llevar? Miremos el siguiente slide. A que se generen agujeros, se hagan grietas en las telas, en las barreras. Y estas grietas puedan exponernos a la penetración del químico, una partícula atravesando a través de un agujero o un líquido o el gas. Esto cuando nos enfrentamos a la degradación luego de un contacto con un químico. Pero ¿qué tal si la tela se rompió o el guante se rompió? No se puso a degradación, tuvo un desgaste físico. Pero ¿qué tal si las costuras o las uniones de las telas son o nos permiten una penetración? Entonces, nuevamente, debemos pensar en el factor de permeabilidad, de degradación y de penetración que requerimos en nuestras barreras para poder protegernos. Vamos ahora a buscar que identificar cuántos tipos de trajes hay y qué significa cada tipo de traje. ¿Será el color? ¿Será su diseño? Miremoslo. Vamos a ver esta pirámide. Esta pirámide muestra primero para entender que la parte más alta nos va a dar el nivel de protección máximo y la parte más baja el nivel de protección mínimo en cuanto a trajes. Si pensamos en el estándar americano, donde OSHA y EPA nos brindan recomendaciones, entonces entenderemos que el nivel de protección A es el nivel máximo de protección, B es un nivel intermedio al igual que el C y un nivel D es el nivel básico. Y en el estándar europeo no lo denominamos como niveles A, B, C o D, sino como tipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y de la misma manera, el nivel más alto de protección es tipo 1 y tipo 2, siendo el nivel intermedio el 3 y el 4, y el tipo básico tipo 5 y tipo 6. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a desarrollar en la siguiente slide, pero no antes mencionarles que si queremos referirnos a alguna certificación del traje, debemos pensar en alguna recomendación como NFPA para el caso de Estados Unidos o Norteamérica, y para el estándar europeo, cualquiera de los trajes, desde el tipo 1 hasta el tipo 6, se puede certificar. Es más, no se puede, se debe certificar. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar brevemente cada uno de estos tipos, con algunos ejemplos. Miremos el siguiente slide. Si pensamos en el estándar americana, el nivel A, dejémoslo ahí por favor que hice un ratito, el nivel A es el conjunto del equipo de protección personal que nos protege frente a gases. Entonces, si voy a protegerme frente a gases, necesito un traje hermético a gases, donde el visor que me permita ver a través del traje me proteja o tenga resistencia a gases, los guantes que tenga resistencia a gases, las botas resistencia a gases, el traje y todo su complemento resistente a gases.
pero me dice algo más, que debo usar un equipo de suministro de aire, un equipo autónomo, ¿de acuerdo? El nivel B me dice a mí lo siguiente. Dale un clic más, por favor, Casey. Déjalo ahí un ratito. El nivel B me dice a mí que el nivel de protección ahora es líquido, ya no gases. El traje, el guante, las botas, todo aquello que voy a usar para protegerme y exponerme frente al químico que es líquido debe ser hermético a líquidos, ya no gases. Pero me dice algo más. El equipo que voy a usar en la parte respiratoria debe ser de suministro de aire. Dale un clic, Casey, por favor. ¿Qué pasa si no uso equipo de suministro de aire y el traje, los guantes y las botas son herméticos a líquidos y el respirador que uso purifica aire de ambiente? El nivel de protección dejó de ser B para volverse un nivel C. Entonces, ¿cómo la parte respiratoria puede cambiar el nivel de protección del estándar americano? Dale un clic más, por favor. Recuerda que si quieres protección nivel B, necesitas un equipo de suministro de aire. Vamos con una imagen más. Si ahora quiero llegar a ver la parte más básica de la pirámide, recuerden que es el nivel D. El nivel D me dice, cuando no te expones a gases, a líquidos a alta presión, solo a líquidos en salpicadura o de manera controlada o partículas, puedes usar el equipo de protección personal adecuado. Ese es el nivel de protección D. Entonces, si entendemos o hacemos un resumen rápido, hablamos del nivel de protección, no del traje. Entonces, en el portafolio de Ansel y a través de Safe and Care, ¿qué traje nivel B tenemos en el portafolio? Este traje, que es el Alpha Tech 4000, siempre que lo uses con el equipo de suministro de aire, va a ser aprobado bajo un laboratorio como UL, cumpliendo los requisitos de NFPA para un traje hermético a gases de nivel B. Si no tienes equipo de suministro de aire, dale un clic, la certificación desaparece. Dale otro clic más y vamos a la siguiente slide. Entonces, ahora desarrollemos rápidamente la clasificación europea. Dale un clic más y dejémoslo ahí. ¿Qué es lo que dice la clasificación europea? Primero, tipifica los trajes, ya no el nivel de protección del equipo de protección personal, sino el traje. Ya vamos directamente al grano, al traje. Es del tipo 1 hasta el tipo 6. Y me dice que si el traje va a ser tipo 1 o tipo 3 o tipo 6, el que fuere, bajo el estándar europeo, todos sus componentes deben tener el mismo nivel de protección. Es decir, si yo requiero un traje hermético a gases, la tela, la cremallera, los cierres, las costuras, todo eso debe ser hermético a gases. Y si es tipo 3 hermético a líquidos, de la misma manera. Y si es partículas, de la misma manera. Entonces, ¿recuerdan la pirámide? La parte más alta, tipo 1 y tipo 2 para gases, tipo 3, tipo 4 para líquidos, tipo 3 es hermético a líquidos y tipo 4 es resistente a líquidos sin presión de agua, es decir, pensemos en una manguera que se rompe, que traslada ácido sulfúrico al 99%, hay fuerza que traslada este químico, este líquido. Tipo 3, si me encuentro a este escenario. Pero ¿qué tal si tengo ácido sulfúrico en un recipiente y se derrama? Necesito entonces un traje tipo 4. ¿Cuándo usar un traje tipo 6, que es salpicadura en aerosoles? Cuando la salpicadura es, nuevamente, en aerosoles. Y tipo 5 es para partículas secas. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos tipos tiene una certificación como el traje en su conjunto. Si queremos adicionalmente que el traje de protección química me brinde protección frente a partículas radioactivas o que me proteja frente a agentes infecciosos, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, necesitábamos trajes de protección contra agentes infecciosos como microorganismos y virus. Los trajes debían cumplir ese estándar o este requisito. Pero ¿será que los necesitamos ahora? Si es así, debemos referirnos a este estándar. Lo mismo para pesticidas, y adicionalmente si es que el traje requiere protección para retardante de la flama, entre otras características. Hay cada capítulo que recomienda una certificación. Miremos entonces nuevamente todo esto. ¿Por qué hemos hablado de todo esto antes de hablar de tecnologías en materiales de trajes de protección química? Porque si necesitamos protección tan compleja cuando hablamos de protección química, entonces tenemos que ser de la misma manera para desarrollar barreras de protección. Y las barreras de protección requieren pues mucha tecnología. Y Ansel está en la vanguardia e innovando constantemente para poder tener trajes de distintos tipos. Y no solamente trajes, sino también guantes. Entonces, si requieres protección química, piensa en Ansel, en la línea AlphaTech que nos brinda tecnología en barreras de protección química. Miremos el siguiente slide, por favor, Casey. Entonces, vamos a recordar, dejémoslo ahí un ratito. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto.
hemos hablado del estado de la materia de los productos químicos. Hemos estado hablando de los niveles de exposición. Hemos hablado de permeabilidad, degradación y penetración. Y recuerdan que les planteé el caso. ¿Qué sucede si requiero protección hermético a gases y la costura que voy a usar en mi traje tiene este tipo de costura que ustedes ven en pantalla? ¿Penetrará el gas por ahí? Definitivamente. Ahora, si es para líquidos, ¿penetrará el líquido por ahí? Definitivamente. ¿En qué casos usar este tipo de costuras? Cuando el traje requiere protección solo para partículas y salpicadura en aerosoles. Entonces, los trajes del nivel de protección D o del tipo 5 para partículas secas empleará este tipo de costuras. Si yo identifico un traje que es de protección para líquidos o para gases que usa esta costura, no es el traje adecuado. Vamos a ver la otra costura. Dale un clic más, por favor, Casey. Este tipo de costuras, si nosotros identificamos que los trajes se rompen fácilmente por costuras, entonces voy a reforzar las costuras para que el traje sea más robusto. Pero el nivel de protección siempre va a estar en el nivel básico de la pirámide, nivel D o tipo 5 y tipo 6, porque esta costura sigue protegiéndome para este escenario de riesgo de partículas y salpicaduras en aerosoles, pero disminuye la probabilidad de ruptura por costuras. Ansell tiene en sus trajes este tipo de costura para poder aumentar o mantener el tiempo de vida que requerimos en nuestros trajes. Esta costura es conocida como termosellada. ¿Por qué es termosellada? Porque pasa una cinta que se sella al calor. Esta cinta que se sella al calor está sellando la unión de dos telas o barreras, y esta unión puede ser cosida. Entonces, esto es una costura cosida y termosellada, o también conocida como ribete, que es una cinta que se sella al calor. A partir de este momento podemos pensar que el traje nos protege frente a líquidos de manera hermética, siempre que la tela tenga esa misma característica. Vamos con la siguiente costura. La costura ultrasónica, tecnología de Ansell. Ya no emplea una costura con hilo y aguja. Ahora se unen las dos barreras de manera ultrasónica para tratar de fusionarse entre ellas y se vuelve a la especie de una sola barrera, una sola tela. Tenemos protección hermética a líquidos. Y la siguiente costura, la última, es la que empleamos en los trajes de respuesta a emergencia, es también sellada de manera ultrasónica, pero con un ribete adicional, o también conocida como termosellada. Entonces, cuando escojamos y buscamos la mejor barrera para protección química y pensamos en trajes, pensemos que los trajes se unen con retazos de telas o barreras, y estas uniones deben brindarnos el mismo nivel de protección que requerimos bajo el riesgo identificado. Miremos este video rápidamente. Este video lo que nos muestra es la innovación de Ansell en barreras de protección. Desde un guante hasta un traje que nos brinda protección química requiere una tecnología. Y la tecnología que Ansell propone se conoce como MicroKen, que son tecnologías de barrera de protección química. ¿Qué hace la tecnología MicroKen? La tecnología MicroKen lo que busca es tener múltiples capas para brindar mayor protección a una lista de productos químicos en distintos escenarios. Desafortunadamente no existe la tela o la barrera perfecta de protección frente a todos los químicos, pero la tecnología nos permite encontrar siempre una barrera liviana y amigable para la protección en el riesgo químico. Y esta tecnología MicroKen puede ser usada tanto en trajes como en guantes. Este es un refuerzo de lo que hemos hablado. MicroKen, barreras de protección química. Estas barreras están diseñadas para la protección para partículas, para líquidos y para gases, y pueden ser múltiples capas de protección. ¿Y por qué hablo de múltiples capas? Porque lo que vamos a ver ahora son el ejemplo de las capas que usamos para cada traje. Miremos. Esta primera tela, la del lado izquierdo de su lado izquierdo de su pantalla, que está en color celeste, es una tela muy respirable. Si lo que nosotros buscamos es un traje respirable, pero en un lugar de mucho calor, y quiero buscar que proteger frente al estrés por calor del usuario, y quiero solamente protección para partículas y salpicaduras, esta es la barrera más adecuada. Es una barrera es una tela de protección química para partículas y salpicadura en aerosoles de hasta ácido sulfúrico al 30%.
y muy respirable. Pero ¿qué sucede si lo que quiero es ahora protegerme frente a líquidos, grasas y aceites o una salpicadura de mayor cantidad de líquido, ya no aerosoles? Entonces necesito una tela laminada. La tela tiene ahora una lámina o una capa adicional que la hace más repelente. Pero Luis, quiero también un traje respirable. Entonces, si quieres un traje con una lámina resistente a líquidos y respirable, nos quedamos en el nivel de protección partículas y salpicaduras en aerosoles, pero en mayor cantidad de líquidos. Sigue siendo respirable, pero no tan respirable como la tela anterior. Entonces, hay telas que podemos escoger frente a los riesgos que identificamos. La siguiente diapositiva ahora nos muestra barreras con capas múltiples de polipropileno, polietileno. Miremos las demás imágenes. Y estas cuatro que tiene Ansell, que son las telas 2300, 3000, 4000 y 5000 en el portafolio de Ansell, varían en color. El color no nos muestra un nivel de protección. Lo que nos muestra el nivel de protección es las múltiples capas que puede tener la barrera para brindarnos mayor protección. Por ejemplo, si pensamos en un traje que es de protección química, ¿me protegerá frente a todos los químicos? No. ¿Cómo saber que la tela del traje me brinda protección frente a un químico específico? Los vamos a ver en las siguientes slides. Ok. ¿Qué pasa, Luis, si de pronto quiero protección química y el riesgo químico o el químico que voy a trabajar tiene un riesgo adicional y es el riesgo de inflamabilidad? Es decir, puede haber fuego. ¿El traje me protege frente a fuego? No necesariamente. Ahora debemos especificar que nuestro requerimiento, nuestro riesgo es químico y fuego, para lo cual existen trajes muy respirables para partículas y salpicaduras en aerosoles con retardante en la flama o hermético a líquidos con retardante en la flama, bajo una condición, que todos estos trajes deben ser usados por encima de la ropa de trabajo. ¿Y cuál será la ropa de trabajo de un riesgo con fuego? Una ropa ignífuga o de repelencia al fuego por debajo de este traje. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente slide. Y ahora, dale un par de clics más. Ahí está bien. Cuando ahora hablamos de trajes de remediación, contención o de respuesta a emergencia, como la imagen inicial de veíamos bomberos ya con trajes completamente encapsulados, porque requerimos ahora una barrera más compleja. Pueden ser PVC, pueden ser butilos, pueden ser cloropreno, pueden ser múltiples capas, pero con una barrera interior, una barrera textil, que puede ser una aramida para hacerlo retardante en la flama en respuesta a emergencia, o una poliamida o poliéster para poder hacer el traje más robusto. Entonces, tenemos tecnologías de trajes muy básicos hasta trajes muy complejos, ¿de acuerdo? Y esto es parte de la tecnología. Miremos el siguiente slide, por favor, Casey. Ansell pone a disposición de todos los usuarios a todo nivel este enlace, Ansell Guardian Chemical, que es un enlace donde puedes registrarte y puedes revisar el químico al que tú quieres saber si te proteges. Es decir, si yo trabajo con un producto químico como el ciclohexano, que es su número de CAS, que el número de CAS es el Chemical Astral Substance, es el número de identificación del producto químico, que me dice a mí cuál es el químico registrado en un número, una manera rápida de identificar. Pero si no tengo el número CAS, entonces puedo buscarlo por nombre y me permite encontrar cuál es el guante y el traje adecuado. Le entra en esta página, en la parte inferior, en la parte central, donde dice base de datos de permeación y degradación, en la flechita le damos clic. En la flechita, exacto. Nos va a direccionar porque tenemos múltiples opciones. Por ahora la intención es mostrarles esto. Cuando carga esta página, lo que podemos hacer en la esquina superior derecha es pensar que registrarlos. No le des clic, solamente muéstralo. Pueden registrarse ahí. ¿Por qué es importante registrarse? Porque si te registras puedes tener mayor información o mayor base de datos de químicos. Hay químicos que se incorporan cada día. La lista de químicos es muy amplia. Y si quieres descargar esto para tenerlo como evidencia, pues tienes que registrarte. Si no te registras, puedes hacer uso del buscador que está en el lado izquierdo, donde dice buscar por CAS o nombre de sustancia. Vamos a hacer el ejemplo del ácido sulfúrico. Puedes escribir sulfúrico, ¿sí? Genial. Aparecen ahora distintos. El nivel de concentración. Vamos a hablar del ácido sulfúrico al 99%. Entonces, el ácido sulfúrico tiene el número de CAS, que ustedes ven ahí registrado. La concentración es al 99% y su estado físico es líquido. Esto es la parte de guantes. Si nosotros queremos entender o saber qué tipo de guante es, le damos clic a los tres puntitos y podemos ver qué modelo de guante es, y así podemos hacer referencia a cada uno de ellos. Pero ¿qué dice ahora estos colores verdes? Exacto, eso es mostrar qué guantes son.
¿Qué nos dice ahora estos colores verdes, naranjas o rojos? Pensemos en el semáforo. Si tengo una imagen verde, vamos adelante. Si es una luz ámbar, detengo porque hay una precaución. Y si es rojo, paro la actividad para saber por qué. Esto dice, es exactamente lo mismo. Pero ahora vemos números dentro de estos colores. Estos números no hacen nada más que señalarnos el tiempo en minutos. ¿Recuerdan la permeabilidad? Lo que evalúa acá es cuánto tiempo transcurre en un laboratorio para identificar la permeación. Es decir, si tengo un verde en 480 minutos es porque puedo estar expuesto al líquido en una exposición mayor. ¿Qué tal si está en menor tiempo? En 120 con 240 minutos. Entonces puedo protegerme en contacto con el líquido, con el químico. Pero ¿qué tal si está en 10 o 30 minutos? Entonces es porque voy a protegerme por un contacto muy puntual. Y si está en menos de 10 minutos, es porque si evalúo y lo amerita, entonces es para otra actividad y tengo el escenario probable que salpique ligeramente un químico para poder evacuar. Esto en cuanto a guantes. ¿Qué tal si lo hacemos con trajes? Tenemos lo mismo. Dale clic, por favor, en protección del cuerpo. Entonces, ahora pasa lo mismo. ¿Cuál será el traje adecuado? Puedes darle, hay una imagen que dice el traje amarillo abajo, dice 2300. ¿Y añadir a productos? Sí, genial. Entonces, y dale los 3 puntitos al 2300. Este es el traje 2300. Es un traje que tiene costura termosellada. La tela es hermética a líquidos. Y el traje es tipo 3 porque, insisto, es hermético a líquidos y me protege. Cerramos esta ventana emergente, por favor. ¿Qué es lo que me dice? Que el traje para ácido sulfúrico, el 99%, tiene una resistencia de permeación mayor a 480 minutos. Y si recordamos la presentación, la tela es de múltiples capas la más liviana. Necesitaré darle un traje más grueso, si es solamente es ácido sulfúrico. Entonces, acá podemos agregar más químicos para identificar cada caso. Yo los invito a que si tienen ustedes una actividad puntual y quieren conocer un poquito más de esto, pónganse en contacto conmigo y con el equipo de Safe and Care para poder solucionarles cualquier consulta sobre el uso de esta página. Regresamos a la presentación, por favor, Casey. En Ansel Guardian Chemical. De acuerdo a lo que hemos visto. Ahora, ¿cómo escojo el traje adecuado? Vamos a hacer un resumen. Vamos con el siguiente slide. Recuerda, líquidos, gases o partículas. ¿Cuál es tu nivel de exposición? ¿Requieres protección a degradación, a permeabilidad y a penetración? Vamos con el siguiente. Después de haber escogido el traje o el guante adecuado, luego de haber identificado el químico que vas a trabajar y haber hecho la evaluación de cuál es el traje o el guante adecuado, podemos continuar. Porque factores importantes. Dale un clic. Identifica el peligro químico. Otro clic. Determina el potencial de exposición. Y el tercer clic, por favor. Determina las consecuencias de exposición. Luego de esto, déjalo ahí, por favor, Casey. Las preguntas serían, ¿requieres protección en la piel? No, no recomendamos trajes. Si requieres protección en la piel porque la hoja de seguridad del químico dice que el riesgo puede ser cutáneo, entonces pregunta, ¿requieres protección a gases, líquidos o partículas? Si es gas, recuerda, tipo 1 o tipo 2. Si es partícula, recuerda, tipo 5. Si es líquido, recuerda el nivel de exposición. Es hermético a líquidos, tipo 3. Si es solo salpicadura de líquidos sin presión, tipo 4. Y si es aerosoles, tipo 6. Recuerda este flujograma. A escoger el traje adecuado. Estamos llegando ya a la parte final. La información que requerimos para la protección de trajes o de barreras de protección química. La tecnología que empleamos para poder estar en la vanguardia constantemente en la protección química. Y esto nos lleva a seguir avanzando, a seguir innovando. Ansel busca que desarrollar nuevos productos y parte de estos dos productos quiero presentárselos. Puedes darle la siguiente presentación. Pensemos en un traje que estamos acostumbrados a ver, un traje blanco de protección química para partículas y salpicaduras en aerosoles, con protección antiestática, con protección para agentes infecciosos, de costuras reforzadas, de tela laminada, respirable, pero de tela laminada. ¿Qué tal si uso chalecos reflectivos para aumentar la visibilidad? Pues ahora tenemos el traje que evita tener chalecos reflectivos. ¿Por qué debemos evitar usar chalecos reflectivos encima de un traje? Recuerden el propósito del traje, es de protección química, partículas o salpicaduras. Recuerden el factor de degradación y de permeabilidad. Si un chaleco tiene bolsillos y en ese bolsillo se acumula el químico, estamos
acelerando el factor de degradación de la tela, de las barreras. Por eso los trajes no tienen bolsillos. Por esta razón el traje simula un chaleco reflectivo. Dale un clic más, por favor. Pero no solamente eso. ¿Cuál es la intención? La intención es mostrar a una persona, diferenciar a una persona de un objeto. Por eso el traje tiene cintas reflectivas, horizontales y verticales. Pero cuando una persona ingresa a un ambiente, puedo verla con cintas horizontales y verticales. Y cuando se retira de ese ambiente, tenemos en la espalda una X. Entonces, la persona que puede estar en un vehículo, que está a distancia, puede reconocer que no es un objeto, sino que es una persona. Pero mejor aún, ¿esta persona está ingresando o se está retirando del lugar? Para lugares de poca visibilidad y de alto tránsito vehicular seguramente. Entonces, este traje nos permite a nosotros evitar usar chalecos reflectivos para, de alguna manera, exponerlo menos al contacto con el químico por si se acumula químico en los bolsillos de los chalecos, y nos permite a nosotros tener una mejora en cuanto a la visibilidad. Para quienes conocen de nuestro portafolio, el AlphaTec 2000 estándar es el traje de mayor consumo en el Perú. Para Ansell, Perú es uno de los 3 principales países en el mundo que consume este traje, por la cantidad de empresas mineras que tienen la confianza en usar nuestros productos. AlphaTec 2000 estándar es el producto de mayor consumo, sobre todo en minería. ¿Por qué razón? Porque es un traje que tiene alto rendimiento y tiene poca rotación por ruptura en costuras. Pero lo que presentamos a continuación es un traje que lo denominamos Earth, pensando en la Tierra, en el planeta. ¿Por qué? Porque aportamos a la huella de carbono y es un producto amigable al medio ambiente. Este producto que estamos lanzando recientemente, que próximamente lo van a poder ustedes tener a través de Save Care, es un producto que lo que hace es que el 80% de su materia prima está en base a material reciclado. Entonces, aportamos al medio ambiente. Es un traje amigable al medio ambiente y no pierde el performance que tiene el AlphaTec 2000 estándar. Entonces, si ya el AlphaTec 2000 estándar es un producto de alto consumo en el sector minero y en el país, pues las empresas responsables, estoy seguro que pensarán en un traje como este, no con la intención de pensar en un producto distinto, sino en ser cada vez más amigable al medio ambiente. Entonces, con esto yo presento estos 2 productos que recientemente se van a mostrar en el portafolio de Ansell en el Perú. Tenemos más desarrollos, pero todavía va a demorar un poquito en presentarlos. Entonces, esto es un poquito la tecnología y los nuevos productos en cuanto a barreras de protección química. Si tuvieran alguna consulta técnica, tienen mis datos para poder consultarme y apoyarlos en todo aquello que tenga que ver con el portafolio de Ansell, pero sobre todo con barreras de protección corporal.